Todo este trabajo que he presentado forma parte de un proyecto que se llama Macro Micro Tierra. Aquí en concreto el título de la exposición es Paisaje físico. Macro Micro Tierra está fundamentado en la revolución científica y tecnológica que nos ha dado la revolución espacial. Hasta ahora percibíamos el paisaje andando. Desde que podemos volar o podemos ir al espacio, nos ha cambiado el concepto de percepción del paisaje. Entendemos el paisaje de una forma global. No entendemos lo inmenso sin entender y fijarnos mucho en lo pequeño. Todos los materiales son orgánicos, naturales, en que trabajo la pintura al óleo, los materiales, la cera, diferentes tipos de cera. Y una cosa que interviene mucho en todo este proceso de trabajo es el fuego. O sea, aquí me voy un poco al inicio, es una forma de expresar cómo es la Tierra y cómo funciona. Por ejemplo, la cera me explica mucho todo lo que es la atmósfera, que es algo dinámico, que todo el rato está cambiante, en movimiento. Cuando la trabajo líquida y después la voy, se va enfriando y la voy volviendo a calentar con sopletes y se va creando, claro, este movimiento se queda reflejado de alguna manera. Yo después voy acabando, manipulando, mezclando. Evidentemente vivimos en una bola de fuego, de materiales, cubierta de agua. Es un poco toda la historia de este proyecto que sigue. Y también una cosa que aprendes haciendo todo este trabajo, mirando la Tierra, nuestro planeta desde el espacio, con las fotografías y la documentación y la geología, es que vivimos en un lugar diverso y sin la diversidad no existiríamos. Que todo está conectado, que en la naturaleza, la vida funcionan en red.